La niebla de la mañana se aferraba a los campos como un sudario, y el carruaje avanzaba por el sendero de grava con un crujido constante que rompía el silencio solemne de la campiña inglesa. Isabela apretó las manos enguantadas sobre su regazo, sintiendo cómo su corazón golpeaba con la fuerza de un tambor de guerra. Afuera, los robles centenarios desfilaban como testigos mudos de su llegada a la mansión de los duques de Ashbury, un lugar tan imponente como los recuerdos que había dejado atrás en España. La puerta principal se abrió con un chirrido, y un mayordomo de rostro adusto la condujo por un vestíbulo donde los retratos de generaciones de Ashbury la observaban con ojos severos. Isabela mantuvo la cabeza alta, aunque sabía que cada paso la alejaba de su vida anterior, de los pasillos dorados del Palacio Real de Madrid, de su lengua natal y de su identidad como princesa. La señora la espera en el Salón Verde, señorita de Borbón, anunció el mayordomo, sin saber que pronunciaba un apellido cargado de historia y tragedia. El salón era un refugio de terciopelos y porcelanas, y Lady Clarissa, duquesa madre, la aguardaba sentada como una reina en su trono. Su mirada escrutadora recorrió a Isabela de arriba a abajo, deteniéndose un instante en el broche discreto que sujetaba su cuello. «Espero que comprenda, señorita, la delicadeza de su posición aquí», comenzó Lady Clarissa, su voz suave pero firme como una daga envuelta en seda. «La reputación es el único escudo de una mujer en esta casa, y la vigilancia, su única salvación». Isabela sostuvo la mirada, ocultando tras una máscara de humildad la tormenta de emociones que la sacudía. Sabía que debía responder con cautela. «Entiendo, mi lady. Estoy agradecida por su confianza. Mi único deseo es servir a Lady Eleanor con la mayor dedicación». Lady Clarissa asintió, aunque una sombra de escepticismo permaneció en sus ojos. «Aquí, hasta las paredes tienen oídos. Cuide sus palabras y sus pasos. Los secretos no sobreviven mucho tiempo en Ashbury Hall». Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. El aire se volvió más frío, como si una corriente de invierno hubiera cruzado el umbral. Edward Ashbury, el duque, acababa de regresar. Su figura alta y erguida llenó la estancia, y su uniforme militar aún conservaba el polvo de la carretera. Su mirada era glacial, sus gestos medidos y precisos. Apenas reparó en Isabela, pero ella sintió cómo el peso de su presencia la empujaba hacia el borde de un precipicio invisible. «Madre, ¿quién es esta joven?», preguntó el duque, su voz tan cortante como el filo de una espada. «La nueva institutriz de Eleanor», respondió Lady Clarissa, sin apartar la vista de Isabela. «Señorita de Borbón, le presento a mi hijo, el duque de Ashbury». Isabela hizo una reverencia impecable, luchando por mantener la compostura. El duque la observó por un instante, con una intensidad que parecía despojarla de cada capa de su disfraz. «Espero que comprenda la responsabilidad que asume», dijo Edward, sin rastro de calidez. «No tolero errores ni distracciones. Mi hija es todo cuanto me queda». «No habrá errores, Excelencia», respondió Isabela, firme, aunque la amenaza de ser descubierta latía bajo cada palabra. El silencio se instaló entre los tres, denso y tenso como una cuerda a punto de romperse. Lady Clarissa rompió el momento, despidiendo a Isabela con un gesto. «Puede retirarse. Eleanor la espera en la sala de estudio». Al salir del salón, Isabela sintió cómo su respiración volvía, poco a poco, a la normalidad. Subió la escalera, consciente de cada mirada furtiva de los criados, de cada susurro que se deslizaba a su paso. En el corredor, un retrato de un antiguo duque la observó con ojos tan azules como los de Edward. Se preguntó si alguna vez lograría estar a salvo, si podría proteger su secreto en un lugar donde la vigilancia era una religión y la reputación un dios implacable.
A la puerta de la sala de estudio, se detuvo un instante. El miedo y el deber luchaban en su pecho, pero la determinación era más fuerte. No había escapado de la revolución, no había cruzado mares y fronteras para rendirse ahora. Isabela inspiró hondo y giró el picaporte, sin saber aún que aquella casa guardaba secretos tan peligrosos como el suyo propio. La mañana amaneció con el rumor de la lluvia repiqueteando contra los ventanales de Ashbury Hall. Isabela despertó antes que el primer carruaje cruzara el patio empedrado. Se sentó en la penumbra de su pequeña alcoba, repasando mentalmente las lecciones del día. Tomó la medalla de plata que ocultaba bajo su blusa, la besó y la guardó con delicadeza. En ese gesto silencioso cabía toda la esperanza de una princesa desterrada. La pequeña Eleanor la esperaba en la sala de estudio, rodeada de libros y papeles. Tenía el rostro salpicado de pecas y una mirada tan curiosa como indómita. Isabela se inclinó junto a ella y con voz suave recitó los versos de Calderón en un inglés perfecto, pero con el matiz cálido de su tierra natal. Eleanor la miró fascinada. ¿De verdad en España los caballos bailan en las plazas?, preguntó la niña, abriendo los ojos con asombro. Sí, y las gitanas leen el futuro en la palma de la mano, y las fuentes cantan en los patios de Sevilla, respondió Isabela sonriendo, su acento musical envolviendo cada palabra. A través de la puerta entreabierta, el duque Edward observaba la escena en silencio. Desde el pasillo, veía a su hija reír como hacía mucho no lo hacía, y a la institutriz moverse con una gracia que no correspondía a la de una simple empleada. Había algo en su porte, en la manera en que apartaba un mechón de cabello oscuro de la frente, que le resultaba inquietantemente familiar y, al mismo tiempo, inexplicable. En los días siguientes, Edward estudió a Isabella desde la distancia. La escuchaba hablar de astronomía, de música y de historia, con una pasión que encendía la imaginación de Eleanor. La vio bordar con destreza, escribir con una caligrafía elegante y caminar por los jardines al atardecer, siempre con el aire reservado de quien guarda un secreto. Lady Clarissa, atenta a cada movimiento, decidió actuar. Una tarde, mientras Isabela revisaba las tareas de Eleanor, la duquesa madre la llamó a su salón privado. La estancia olía a té y a flores frescas. La luz dorada del crepúsculo caía sobre los retratos de los antepasados Ashbury. Señorita de Borbón, dijo Lady Clarissa, sirviendo el té con lentitud, me intriga su acento. ¿De qué parte de España es su familia? Isabela sostuvo la taza con firmeza, sin permitir que el temblor de sus manos se notara. Mi familia es originaria de Toledo, mi lady. Viajamos mucho por motivos de trabajo de mi padre. Ah, Toledo. Una ciudad noble, sin duda, replicó la duquesa, estudiándola con una sonrisa enigmática. ¿Y su padre? ¿A qué se dedica ahora? Falleció hace algunos años, respondió Isabela, bajando la vista. Desde entonces, mi hermano y yo nos hemos ocupado uno del otro. Lady Clarissa asintió, pero la curiosidad en su voz no cedía. ¿Y su madre? Murió cuando yo era niña. La duquesa dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Debe de haber sido difícil para una joven como usted viajar tan lejos y sola. Sí, mi lady, pero me siento afortunada de estar aquí. Lady Eleanor es una niña maravillosa. Lady Clarissa sonrió con la cortesía de quien ha recibido una respuesta que no le satisface del todo. Me alegra oírlo. Espero que se sienta en casa en Ashbury Hall. Isabela agradeció en voz baja y se retiró, sintiendo la mirada de la duquesa clavada en su espalda. En su corazón, el miedo serpenteaba, pero su determinación permanecía intacta. Aquella noche, en la seguridad de su habitación, Isabela encendió una vela y extrajo del doble fondo de su baúl una hoja de papel cuidadosamente doblada. Escribió con rapidez en francés sus palabras dirigidas a su hermano, oculto en París. Querido Alejandro, el peligro aquí es constante,
pero aún no sospechan mi verdadera identidad. Eleanor es una niña inteligente y dulce. Su padre es reservado y distante, pero observa todo con ojo de halcón. Lady Clarissa es astuta. Debo ser cautelosa. Espero noticias tuyas, que Dios te proteja. Selló la carta con cera y la escondió entre las páginas de un libro, a la espera de entregarla a la doncella que hacía el recorrido semanal al pueblo. Era una rutina arriesgada, pero indispensable para no perder el lazo con su único confidente. La rutina de Ashbury Hall continuaba entre clases, paseos por el invernadero y las miradas inquisitivas de Lady Clarissa. Pero la calma se quebró una tarde en que el cielo se tornó de un gris amenazante. El viento comenzó a golpear los ventanales y los árboles se mecían como gigantes enfurecidos. Isabella y Eleanor estaban en el jardín, recogiendo flores antes de que la tormenta las arruinara, cuando un trueno desgarró el aire. Eleanor, asustada, corrió hacia el columpio, pero el suelo se volvió resbaladizo por la lluvia repentina. Isabella apenas tuvo tiempo de ver cómo la niña perdía el equilibrio en el lodo y caía hacia el borde de la fuente de piedra. ¡Eleanor!, gritó Isabella, lanzándose tras ella. La institutriz llegó justo a tiempo para agarrar a la niña por los hombros y apartarla antes de que se golpeara la cabeza contra el mármol. Ambas cayeron al suelo empapadas, jadeando, mientras el agua les corría por el rostro. En ese preciso momento, Edward apareció en la terraza, atraído por los gritos. Bajó los escalones de dos en dos, su rostro tenso, la capa ondeando tras él como la sombra de un ave rapaz. «¿Qué ha sucedido?», preguntó, su voz grave y autoritaria. Isabella, aún aferrada a Eleanor, levantó la vista. Sus ojos, oscuros y brillantes, buscaron los del duque. Lady Eleanor resbaló, Excelencia. Pero está bien. Solo fue un susto. Edward se arrodilló junto a su hija y la abrazó con fuerza. Eleanor sollozaba, aferrada al cuello de su padre. «¿Te has hecho daño, pequeña?» «No, papá. Isabella me salvó». El duque alzó la mirada hacia Isabella y por un instante el hielo de su expresión se quebró. Vio el barro en su vestido, el cabello empapado pegado a las mejillas, la respiración agitada, y vio, también, una determinación inquebrantable en sus ojos. «Gracias», murmuró, apenas audible, mientras ayudaba a las dos a levantarse. No todos habrían reaccionado tan rápido. Isabella, aún jadeante, asintió con humildad. Cualquier persona habría hecho lo mismo por una niña en peligro. Edward la miró durante un largo segundo. Algo invisible pareció tensarse entre ellos. Un hilo de reconocimiento, de respeto y algo más, indefinible, que hizo que el tiempo se ralentizara. El estrépito de la lluvia, el fragor de los truenos, desaparecieron por un instante. Solo existían ellos dos, bajo el cielo tempestuoso, unidos por el miedo y el alivio. De regreso en la casa, Lady Clarissa apareció en el vestíbulo, su rostro pálido, pero sereno. «¿Qué ha ocurrido? ¿Está Eleanor herida?» «Todo está bien, madre», respondió Edward, sin apartar los ojos de Isabella. «Gracias a la señorita de Borbón». Lady Clarissa dirigió a Isabella una mirada que mezclaba admiración y una renovada sospecha. «Debe cambiarse de ropa inmediatamente, señorita. Y después, venga a verme». Isabella asintió, sintiendo el peso de una nueva vigilancia sobre sus hombros. Mientras subía las escaleras, sintió el calor de la mirada de Edward en su espalda. Sin saberlo, ambos compartían la misma inquietud, la sensación de que, tras ese instante de peligro, algo irrevocable había cambiado entre ellos. Esa noche, mientras la tormenta rugía sobre los tejados, Isabella se sentó a la luz temblorosa de una vela, con la pluma suspendida sobre el papel. Recordó el roce de la mano de Edward al ayudarla, la intensidad de sus ojos, el susurro apenas perceptible de su agradecimiento. Sintió, por primera vez desde su llegada, que el peligro no era solo el de ser descubierta,
sino el de abrir su corazón. Afuera, el viento aullaba y las sombras danzaban en los corredores de Ashbury Hall. Isabella se preguntó si podría seguir ocultando sus secretos, o si el destino, al fin, la obligaría a revelarlos. El verano se deslizaba sobre Ashbury Hall con una quietud engañosa. Bajo la superficie de la rutina, la relación entre Isabella y el duque Edward se volvía cada día más tensa y compleja, como un vals en el que ninguno quería ceder el primer paso. Isabella sentía la presencia del duque en cada rincón, el eco de sus pasos en los pasillos, la mirada fugaz que captaba en los espejos, el silencio cargado de interrogantes cuando sus caminos se cruzaban durante las mañanas. Edward se mantenía distante, siempre vestido con la compostura de un general en campaña. Observaba a Isabella durante las lecciones con Eleanor, durante los paseos en los jardines, e incluso cuando ella escribía cartas a la luz de la tarde. Fingía indiferencia, ocultando su creciente inquietud tras gestos meticulosamente calculados. Pero en realidad, la curiosidad lo devoraba. ¿Quién era en verdad esa joven de acento melodioso y maneras nobles? ¿Por qué su mirada parecía esconder un océano de recuerdos y de dolor? Una tarde, la ocasión para desentrañar parte del misterio se presentó en forma de invitación. La familia Ashbury había sido requerida en una fiesta local en la mansión de los Blackmore. Lady Clarissa decidió que sería conveniente que Isabella acompañara a Eleanor y la presentaría como la institutriz, un simple apéndice de la familia, sin derecho a destacar. Isabella aceptó la orden con la serenidad de quien ha aprendido a moverse entre sombras y peligros. El gran salón de los Blackmore estaba inundado de luz de candelabros y risas brillantes. Las damas lucían sedas y encajes, los caballeros conversaban en grupos animados, y las notas de un cuarteto de cuerdas llenaban el aire de promesas y secretos. Isabella, vestida con discreción pero con una elegancia imposible de ocultar, permanecía junto a Eleanor, observando el espectáculo social con la distancia de una extranjera. No tardó en llamar la atención. Los nobles, acostumbrados a institutrices grises y sumisas, se detenían a observar a la joven de ojos oscuros y porte distinguido. Algunos murmuraban comentarios sobre su acento y sus modales refinados, otros simplemente no podían apartar la vista. El duque, desde su rincón, fingía conversar con un coronel retirado, pero cada tanto sus ojos volvían a Isabella, sin poder evitarlo. Esa institutriz parece demasiado sofisticada para su puesto. ¿No lo cree, Edward?, murmuró Lady Blackmore, con una sonrisa astuta. Quizá, respondió él, encogiéndose de hombros, pero la competencia es feroz en Londres. Sin embargo, la velada dio un giro inesperado cuando un oficial español, recién llegado a Inglaterra, cruzó el umbral del salón. Era el capitán Ramírez, un hombre de mediana edad, de bigote impecable y mirada perspicaz. Al ver a Isabella, sus ojos se abrieron con asombro y reconocimiento. Isabella sintió cómo el tiempo se detenía. El capitán se acercó, inclinándose con cortesía. «Señorita de Borbón», susurró en un español apenas audible. «Es posible». Isabella le tomó la mano con suavidad, obligándolo a mantener la compostura. «Capitán Ramírez, por favor», murmuró, con una sonrisa tensa. «Le ruego que me llame solo Isabella. Aquí soy solo una institutriz». El capitán asintió, comprendiendo al instante. «No debe temer. Su secreto está a salvo conmigo». La conversación, aunque breve, no pasó desapercibida. Edward, atento a cada gesto, sintió una punzada de celos ante la familiaridad entre Isabella y el capitán. Apretó los puños en los bolsillos y se acercó a ellos con una calma forzada. «¿Se encuentra bien, señorita de Borbón?», preguntó, clavando la mirada en Ramírez. «Perfectamente, excelencia. El capitán es un antiguo conocido de mi familia», respondió Isabella, serena. Ramírez inclinó la cabeza ante el duque. «Un placer, señor. Su institutriz es una dama de gran cultura». Edward respondió con una cortesía fría. «No me cabe duda.
La tensión se palpó en el aire. Isabela, consciente de la mirada persistente de Edward, sintió que la red de sospechas se tensaba aún más a su alrededor. A lo largo de la noche, los rumores comenzaron a circular como veneno en una copa de vino. Las damas cuchicheaban acerca de la belleza y el misterio de la institutriz española. Los caballeros se preguntaban si no sería en realidad una noble caída en desgracia. Lady Clarissa, observadora infatigable, no perdió detalle de los susurros. «Edward, ¿no crees que deberíamos investigar más sobre la señorita de Borbón?», susurró la duquesa madre, al ver a Isabela bailar un minueto con Eleanor, bajo la atenta mirada del capitán Ramírez. «No es necesario alarmarse, madre», respondió Edward, aunque sus palabras carecían de convicción. «Pero estaré atento». Esa noche, de regreso en Ashbury Hall, la tensión se había transformado en algo diferente. Edward se cruzó con Isabela en la galería, donde la luz de la luna caía sobre el mármol como un velo de plata. Se detuvieron, uno frente al otro, rodeados de silencio. «¿Disfrutó la velada, señorita de Borbón?», preguntó el duque, con una voz más suave de lo habitual. Isabela sostuvo su mirada. «Fue una noche interesante, Excelencia, pero preferiría la tranquilidad de la biblioteca». Edward esbozó una sonrisa fugaz. No es frecuente encontrar a alguien que prefiera los libros a los bailes. Quizás porque los libros no juzgan ni susurran a espaldas de los demás. El duque la observó, admirando la entereza con la que soportaba el escrutinio de la alta sociedad. Por un instante, pensó en ofrecerle una palabra de aliento, pero se contuvo. Había algo en Isabela que lo atraía y lo desconcertaba a la vez. Su fuerza, su dignidad, la sombra de tristeza en sus ojos. «Debes saber que, en esta casa, la discreción es una virtud», dijo finalmente. «Y también una condena», respondió ella, en voz baja. Sus miradas se cruzaron, y durante un segundo, el mundo exterior desapareció. Fue solo el roce de unos pasos en el pasillo lo que los devolvió a la realidad. Isabela se despidió con una leve inclinación y se alejó, dejando a Edward con el corazón latiendo con fuerza y una pregunta sin respuesta. Al día siguiente, los rumores sobre la institutriz española se multiplicaron. Algunos criados hablaban de cartas misteriosas, otros aseguraban haberla visto hablar en francés con el capitán Ramírez. Lady Clarissa redobló su vigilancia, y Edward se debatía entre el deseo de proteger a Isabela y la necesidad de descubrir la verdad. Esa noche, Isabela escribió de nuevo a su hermano, sus palabras llenas de inquietud y esperanza. Afuera, la brisa agitaba las ramas del viejo roble, mientras en el interior de Ashbury Hall cada corazón guardaba su propio secreto. Sin saberlo, Isabela y Edward estaban a punto de enfrentar un giro que pondría a prueba todo lo que creían saber el uno del otro. El cielo de Ashbury Hall parecía haberse teñido de un gris perpetuo. El verano se desvanecía en una sucesión de tardes lluviosas y noches en vela. Isabela sentía que el aire mismo se volvía más denso, como si la casa respirara sus temores y los amplificara en cada rincón. La vigilancia de Lady Clarissa se había vuelto implacable. La duquesa madre la llamaba cada día a su salón. La interrogaba sobre su infancia, sus estudios, incluso sobre detalles nimios, como la receta de un postre típico de Toledo o el nombre de la nodriza que la crió. «¿Nunca ha mencionado usted a parientes en América?», preguntó Lady Clarissa una tarde, con voz tan cortés como el filo de una navaja. «No, mi lady. Toda mi familia estaba en España», respondió Isabela, midiendo cada palabra. «Curioso. Muchas familias españolas emigraron tras los recientes acontecimientos políticos. ¿Nunca pensó usted en marcharse más lejos?». Isabela sostuvo la mirada de la duquesa, disimulando el temblor en las manos. «Me limité a seguir a mi hermano, mi única familia».
Inglaterra nos pareció segura. Lady Clarissa asintió con una sonrisa enigmática y la despidió con un gesto. Pero Isabela sabía que las preguntas no cesarían. Percibía el escrutinio en los ojos de los criados, en los susurros de las doncellas. Incluso Eleanor, con su inocencia, se había vuelto más callada, como si intuyera que algo invisible amenazaba su pequeño mundo. El aislamiento comenzó a calar en los huesos de Isabela. Sus cartas a Alejandro se hicieron más largas y melancólicas. Solo en la biblioteca, rodeada de libros y del perfume a madera y papel antiguo, encontraba un refugio. Allí, entre estantes polvorientos, solía encontrarse con el duque Edward. Al principio, sus encuentros fueron breves y formales. Un saludo educado, alguna observación sobre el clima o los progresos de Eleanor. Pero, poco a poco, Edward comenzó a quedarse más tiempo. Sus conversaciones derivaron hacia temas más profundos: política, filosofía, arte. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Edward se detuvo ante la ventana, los brazos cruzados. ¿Sabe usted, señorita de Borbón, que la política en Londres es más un teatro que un gobierno?, dijo, con una sonrisa irónica. Isabela, sentada frente a él, cerró el libro que leía y alzó la vista. En Madrid no es distinto, Excelencia. Las máscaras son universales. Edward se volvió, intrigado. ¿Así lo cree? ¿Qué máscara lleva usted entonces? Isabela titubeó, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Bajó la mirada a sus manos entrelazadas. La de quien no tiene permiso para ser ella misma. El duque no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas, y la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Debe de ser muy cansado vivir así. A veces lo es, pero ¿no es ese el destino de todos los que tienen algo que perder? Edward sonrió, una sonrisa triste, casi nostálgica. No todos tenemos algo tan valioso como para ocultarlo con tanto celo. Durante esas tardes, la distancia entre ellos se fue acortando. Conversaban de Voltaire y de Goya, de las reformas parlamentarias y de las óperas de Verdi. Isabela se descubría riendo con sinceridad, olvidando por momentos la opresión de sus secretos. Había algo en la presencia del duque, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, que la atraía y la aterraba al mismo tiempo. Un atardecer mientras hojeaban un volumen de poesía romántica, Edward se atrevió a preguntar: ¿Nunca ha pensado en volver a España? Isabela fingió leer un verso, ocultando el temblor en su voz. No tengo un hogar al que regresar. A veces, dijo Edward en voz baja, el hogar es menos un lugar y más una persona. Isabela sintió que su corazón daba un vuelco. Cerró el libro y se puso de pie. Disculpe, Excelencia, debo preparar la lección de mañana. Edward la observó marcharse, con el presentimiento de que acababa de vislumbrar una grieta en la armadura de la joven. Mientras su relación se transformaba en un delicado equilibrio entre la confianza y el miedo, Lady Clarissa intensificó su vigilancia. Una mañana, sorprendió a Isabela escribiendo en francés. La duquesa se acercó en silencio, examinando la caligrafía. ¿A quién escribe usted, señorita de Borbón? Isabela dobló la carta con calma. A una amiga de la infancia, milady. No habla inglés. ¿Y por qué en francés y no en español? Es una costumbre entre nosotras, para practicar el idioma. Lady Clarissa sonrió, pero sus ojos destilaban desconfianza. Los secretos no suelen traer buena fortuna en esta casa, señorita. No tengo nada que ocultar, milady. La duquesa la dejó marchar, pero ordenó a la doncella que vigilara cada movimiento de Isabela. La institutriz se sintió atrapada, como un pájaro enjaulado. Incluso los jardines dejaron de ser un refugio seguro. Cuando paseaba con Eleanor, sentía las miradas detrás de las cortinas, los susurros entre las ramas. Fue en ese contexto de sospecha y soledad
que Edward comenzó a mostrarse como un inesperado protector. Una tarde, Lady Clarissa reprendió a Isabela en el invernadero por un supuesto descuido de Eleanor. Edward intervino, firme pero respetuoso. Madre, confío plenamente en la señorita de Borbón. Eleanor nunca ha estado mejor instruida ni más feliz. Lady Clarissa frunció los labios, pero no replicó. Isabela, agradecida, asintió en silencio. A partir de entonces, Edward se mostró más cercano. Comenzó a buscarla en los pasillos, a invitarla a caminar por los jardines al atardecer. Hablaban de todo y de nada, de la vida en Inglaterra, de la música que llenaba los teatros de París, de la guerra y la paz, de los miedos que acechan incluso a los corazones más valientes. Una tarde, mientras paseaban por la Alameda, Edward se detuvo junto a un rosal. ¿Teme usted algo, Isabela? Ella lo miró sorprendida. Su nombre en los labios del duque sonaba a promesa y a peligro. Todos tememos algo, Excelencia. Yo temo perder lo poco que he logrado construir aquí. Edward tomó una rosa y se la ofreció. Sus dedos rozaron los de Isabela, y la electricidad de ese gesto los estremeció a ambos. No estás sola, dijo él en voz baja. No mientras yo esté aquí. Isabela sintió una oleada de gratitud y de terror. Sabía que acercarse demasiado a Edward podía significar su ruina, pero la calidez de su mirada, la sinceridad de sus palabras, la hacían soñar con una vida imposible. Las semanas pasaron, y mientras el verano se convertía en un otoño dorado, los rumores llegaban desde Londres como presagios oscuros. Una tarde, Edward recibió una carta lacrada con el sello de un viejo amigo del Parlamento. La leyó en su despacho, la frente surcada de preocupación. Se rumorea la presencia de una princesa española exiliada en el sur de Inglaterra. Se recomienda precaución. Podría haber agentes extranjeros en la región. Edward dejó la carta sobre el escritorio y permaneció largo rato mirando por la ventana. El nombre de Isabela resonaba en su mente, entrelazado con las palabras princesa y exiliada. Recordó sus modales, su educación, la melancolía de su acento, la familiaridad con el arte y la política. Todo encajaba, y sin embargo, no quiso aceptarlo. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Lady Clarissa observaba a Isabela con una mezcla de triunfo y sospecha. Eleanor, ajena a todo, parloteaba sobre sus clases de piano. Edward apenas probó bocado, sumido en sus pensamientos. Más tarde, cuando Isabela subía las escaleras, sintió la presencia del duque a su lado. Isabela, dijo él, en voz apenas audible. Ella se volvió, la respiración contenida. Sí, Excelencia. Edward la miró largo rato, como si buscara en sus ojos la respuesta a todas sus dudas. Al fin, negó con la cabeza, una leve sonrisa en los labios. Buenas noches, Isabela asintió, incapaz de moverse, mientras Edward desaparecía en la penumbra del corredor. Sabía que algo había cambiado entre ellos, aunque no podía nombrarlo aún. Esa noche, Isabela escribió a su hermano con mano temblorosa. El peligro crece. Me siento vigilada, pero también protegida de un modo que no esperaba. Temo que el duque sospeche. Si descubren quién soy, todo se perderá. Las sombras de Ashbury Hall se alargaban, y cada secreto parecía más pesado que el anterior. Isabela se debatía entre la confianza y el miedo, entre el deseo y el deber. No sabía que, en los días por venir, una sola decisión podría cambiar su destino para siempre. Las lámparas de la mansión Ashbury lanzaban destellos dorados sobre los muros ancestrales. Era la noche del gran baile, y desde temprano, la expectación vibraba en cada rincón. Isabela no había imaginado ser invitada. La costumbre dictaba que las institutrices no participaran en tales celebraciones.
Pero Lady Eleanor, decidida y testaruda, había insistido ante su abuela y su padre hasta lograrlo. «Por favor, Isabela, no será divertido si no estás», rogó la niña, aferrada a su mano. «Prometo bailar contigo la primera pieza». Lady Clarissa aceptó a regañadientes, arguyendo que un poco de benevolencia ante los ojos de la sociedad nunca es dañina. Isabela, con el corazón latiendo desbocado, aceptó el vestido sencillo que la doncella dispuso para ella. Frente al espejo, se reconoció y no se reconoció. La joven de ojos grandes, con el cabello recogido y la piel resplandeciente, parecía por un momento la princesa que había sido en otro país, en otra vida. La mansión se llenó de música, risas y el murmullo de las sedas. Las damas flotaban por el salón. Los caballeros sonreían y se inclinaban en reverencias. Isabela se mantuvo al margen, acompañando a Eleanor y respondiendo con gracia a las presentaciones, consciente de las miradas curiosas y, en algunos casos, maliciosas. El duque Edward la observó desde la distancia. Había algo en la forma en que Isabela se movía, tan distinta de las demás, que lo mantenía cautivo. Cuando la orquesta inició un vals, Eleanor, fiel a su promesa, tiró de la mano de Isabela y la llevó al centro del salón. «Ahora, papá», exclamó la niña, y en un gesto inesperado, depositó la mano de Isabela en la del duque. Edward la miró, sus ojos intensos buscando algo en los de ella. «¿Me concede este baile, señorita de Borbón?» Isabela vaciló un instante, pero la calidez de su mirada la envolvió y asintió, aceptando. Se deslizaron juntos en la pista, bajo la luz de los candelabros. El contacto de su mano era firme, seguro. Bailaron en silencio unos compases, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. «Baila usted como si hubiera nacido en un salón real», murmuró Edward, su voz apenas un susurro. Isabela sonrió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Tal vez aprendí observando». Los ojos de Edward brillaron con complicidad y deseo. Por un momento, la distancia entre ambos se desvaneció. Sus cuerpos se acercaron más de lo permitido, y cada giro, cada leve roce, encendía una corriente invisible entre los dos. Los murmullos crecían en los rincones del salón. La música cesó. Isabela, ruborizada, se apartó apenas, consciente de las miradas. Entre ellas, la más gélida era la de la vizcondesa Margaret, pretendiente declarada del duque. Margaret avanzó con paso decidido, su sonrisa tan afilada como un puñal. «Señorita de Borbón», dijo en voz alta, atrayendo la atención de varios invitados, «debo felicitarla. Pocas institutrices pueden presumir de tanta elegancia o de semejante atrevimiento». Isabela mantuvo la compostura, inclinando apenas la cabeza. «Gracias, vizcondesa. Su elogio es inesperado». Margaret la rodeó como una fiera acechando a su presa. «He oído rumores sobre usted, querida. Dicen que su acento es demasiado perfecto para una simple institutriz, que conoce de arte y política, más que muchas damas de la corte. ¿No será que oculta algo bajo ese nombre tan sonoro?» El murmullo en el salón se intensificó. Isabela sintió el frío de la humillación, pero se mantuvo erguida. «No tengo nada que ocultar, salvo mi deseo de servir a Lady Eleanor y a la familia Ashbury». Margaret sonrió, venenosa. «Quizá debamos pedir referencias más detalladas. No vaya a ser que su pasado nos reserve sorpresas». Antes de que Isabela pudiera responder, Edward dio un paso al frente. Su voz resonó firme y clara. «Vizcondesa Margaret, le ruego que mida sus palabras. La señorita de Borbón goza de mi total confianza y del respeto de esta casa. No toleraré que se la humille, ni que se lancen insinuaciones infundadas en mi salón». Un silencio denso cayó sobre los presentes. Margaret se sonrojó, sorprendida por la intervención pública del duque. Los invitados intercambiaron miradas de escándalo y fascinación. «No pretendía ofender, Excelencia», replicó Margaret, aunque el temblor en su voz la delataba. «Pues lo ha hecho», dijo Edward, cortante. «Le agradecería que recordara las normas de cortesía mientras permanezca bajo mi techo.
El escándalo ya era imparable. Lady Clarissa se abrió paso entre los invitados, su rostro lívido. «Edward, ¿puedo hablar contigo en privado?», demandó, sin disimular la urgencia. Edward asintió, pero antes de seguir a su madre se volvió hacia Isabela. Sus ojos se encontraron por un instante. En ellos, Isabela vio no solo protección, sino también una promesa silenciosa. En el despacho, Lady Clarissa cerró la puerta tras ellos. «¿Se puede saber qué ha sido eso?», exigió. «Has defendido a esa mujer como si fuera de nuestra sangre. ¿Qué sabes de ella que los demás no sepamos?». Edward mantuvo la calma, aunque la tensión le crispaba el rostro. «Sé que la señorita de Borbón es digna de nuestro respeto y protección. No permitiré que la conviertan en blanco de habladurías o de ataques injustos. Edward, la reputación de esta familia está en juego. Los rumores sobre la institutriz ya se han extendido por media región. No puedes permitirte este escándalo. Si protegerla es un escándalo, lo asumo. No permitiré que nadie la humille mientras esté bajo mi techo». Lady Clarissa lo miró, atónita ante la determinación de su hijo. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?». «Perfectamente». Mientras tanto, en el salón, Isabela era rodeada por miradas de compasión y curiosidad. Eleanor corrió a abrazarla, ajena al drama de los adultos. «No les hagas caso, Isabela. Eres la mejor de todas». Isabela la apretó contra su pecho, luchando contra las lágrimas. En ese instante, sintió una fuerza renovada. No estaba sola, y Edward había hecho pública su protección. Cuando Edward regresó, la orquesta reanudó la música. Caminó hasta Isabela y le tendió la mano. «¿Me concede otro baile?». Isabela aceptó, sabiendo que aquel gesto sellaba un destino compartido, pero también un peligro mayor. Mientras giraban por el salón, la tensión se convertía en promesa, y la atracción entre ambos ardía bajo la superficie, innegable. Esa noche, cuando las luces se apagaron y los murmullos persistieron en los pasillos, Isabela comprendió que nada volvería a ser igual. El escándalo estaba desatado, pero también lo estaba el vínculo entre ella y el duque, imposible de negar o de esconder. Afuera, la luna brillaba sobre los campos silenciosos, ajena a los secretos y pasiones que palpitaban en Ashbury Hall. Sin saberlo, Isabela y Edward acababan de cruzar el umbral de un destino del que ya no habría retorno. El escándalo se propagó por la campiña como un incendio en un campo seco, devorando la reputación de Isabela con una rapidez feroz. Bastaron unas horas después del baile para que las primeras cartas, llenas de insinuaciones y veneno, llegaran a la mansión Ashbury. Las miradas de los criados se volvieron más largas y los susurros en los pasillos más punzantes. La noticia de que el duque había defendido a su institutriz frente a la vizcondesa Margaret y ante toda la nobleza local era el tema principal en cada casa solariega, en cada salón de té, en cada banquete de la región. En medio de aquella tempestad, Isabela sentía cómo se desmoronaba el delicado equilibrio que había construido desde su llegada. Lady Clarissa, implacable en su sentido del deber y el decoro, no tardó en reaccionar. Una mañana, la llamó a su despacho, el rostro tan pálido como el mármol de la chimenea, y el tono más cortante de lo habitual. «Señorita de Borbón, a partir de hoy, le prohíbo acercarse a cualquier miembro de la familia Ashbury, fuera de sus deberes estrictamente profesionales», anunció, sin preámbulo. «No participará en cenas, paseos, ni reuniones familiares. Si debe instruir a Eleanor, lo hará bajo la vigilancia de la doncella. Y no quiero verla cruzar el umbral del salón principal». Isabela aceptó la sentencia con la cabeza alta, aunque por dentro sentía que se le partía el alma. La humillación y la soledad la envolvieron como un sudario. Eleanor lloró al enterarse, y Edward, al principio, guardó silencio,
sumido en una tormenta que solo él conocía. La mansión, antaño refugio y promesa, se convirtió para Isabela en una prisión. Los jardines le parecieron hostiles, las galerías interminables. Al pasar junto a los retratos de los antepasados Ashbury, sentía que la observaban, juzgándola, como si supieran que ya no había lugar para ella entre aquellas paredes centenarias. Edward, mientras tanto, vivía una lucha silenciosa. Su madre lo abordó en el despacho, la voz baja y firme. Edward, debes pensar en el futuro de la familia. Tu cercanía con la señorita de Borbón ha puesto en riesgo todo lo que hemos construido. Los vizcondes y los Blackmore se han retirado de la próxima velada. Incluso el obispo ha escrito para expresar su preocupación. El duque no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en la ventana, donde la lluvia golpeaba los cristales con furia. Isabela no ha hecho nada para merecer este trato, dijo, por fin. No es una cuestión de merecimiento, hijo, sino de percepción. La reputación es lo único que nos protege. Si no actúas, lo perderemos todo. Edward apretó los puños, luchando contra una rabia impotente. En su interior, el deber y el sentimiento libraban una batalla feroz. Sabía lo que debía hacer, pero también sabía lo que deseaba su corazón. Los días se volvieron interminables. Isabela evitaba cualquier encuentro con Edward. Durante las clases con Eleanor mantenía la distancia, aunque la niña intentaba aferrarse a ella con desesperación. Cada tarde, Isabela subía a su habitación, donde solo el murmullo de la lluvia y el crujido de la madera le hacían compañía. Los recuerdos de las conversaciones en la biblioteca, de los paseos junto al rosal, del roce de una mano en la pista de baile, la asediaban sin piedad. Una noche, incapaz de soportar el peso de su propia culpa, Isabela tomó la decisión de marcharse. Sabía que su presencia solo atraería más desgracia al duque y a sí misma. No tenía derecho a arrastrar a Edward al escarnio ni a robarle el futuro por el que había luchado toda su vida. Esperó a que la casa durmiera. Con manos temblorosas, empacó sus pocas pertenencias en una pequeña maleta. En la penumbra de su alcoba, encendió una vela y escribió una carta con la tinta del desvelo y la renuncia. Edward, no puedo quedarme. Mi presencia solo le traerá más dolor y vergüenza a usted y a su familia. No soy quien digo ser, mis orígenes no son humildes, ni mis secretos pequeños. Le ruego que cuide de Eleanor y que no me busque. Con gratitud y pesar, Isabela. Dejó la carta sobre el escritorio del despacho del duque y, envuelta en una capa oscura, cruzó la casa silenciosa. En el vestíbulo se detuvo un instante, luchando contra el deseo de mirar atrás, pero no lo hizo. El amanecer asomaba tras los campos cuando Isabela llegó a la estación del pueblo. Compró un billete para el primer tren que saliera hacia Londres. El andén estaba casi desierto, salvo por un mozo somnoliento y el silbido lejano de la locomotora. Con la maleta a sus pies, se sentó en un banco, los ojos fijos en el horizonte, el corazón destrozado. En Ashbury Hall, el alba encontró a Edward leyendo la carta que Isabela había dejado. La releyó varias veces, incrédulo, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su pecho. Cuando comprendió lo que significaba, la desesperación se apoderó de él. Sin pensarlo, ordenó que ensillaran un caballo y, sin atender las preguntas de los criados, cabalgó hacia la estación. El tren estaba a punto de partir cuando Edward irrumpió en el andén. La capa empapada de rocío, el rostro descompuesto. Divisó a Isabela justo cuando ella se levantaba para abordar. «¡Isabela!», gritó, su voz resonando en el aire frío. Ella se volvió, sorprendida y asustada, la maleta en la mano. «No puede irse así», jadeó Edward acercándose. «No después de todo lo que hemos vivido». Isabela negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Debe dejarme marchar, Excelencia. No puedo seguir siendo una carga para usted ni para su familia». Edward tomó sus manos entre las suyas, ignorando las miradas curiosas del mozo y de los pocos pasajeros. «No es usted ninguna carga.
Le ruego que confíe en mí. Dígame la verdad, sea cual sea. No le pido que se quede por compasión, sino porque no puedo imaginar esta casa sin usted. Isabela rompió a llorar, incapaz de sostener la máscara por más tiempo. Soltó la maleta y entre sollozos alzó el rostro hacia él. No soy Isabela de Borbón, la institutriz. Mi verdadero nombre es Isabela de Borbón y Castilla. Soy hija de un rey caído, una princesa sin corona. Huí de España para salvar mi vida y la de mi hermano. Si se descubre mi identidad, pondrá en peligro a todos los que me rodean, incluso a usted. Edward la escuchó en silencio, los ojos llenos de asombro y compasión. No la interrumpió ni una sola vez. Cuando Isabela terminó, apenas podía respirar de la emoción y el miedo. Ahora lo sabe todo, susurró ella, temblando. No puedo quedarme. No debe arriesgarse por mí. Edward acercó una mano a su mejilla, secando una lágrima. No me importa su pasado ni los títulos que haya perdido. Solo me importa la mujer que es ahora. No la dejaré marchar sola. No permitiré que el miedo decida por nosotros. El silbido del tren anunció la inminente partida. Isabela miró hacia el horizonte, luego a Edward, y en sus ojos vio algo que nunca había visto antes: esperanza. El destino, sin embargo, les reservaba nuevas pruebas. Mientras el tren rugía y la niebla se cernía sobre el andén, un hombre con abrigo oscuro observaba la escena desde la sombra de la estación. No era un simple viajero. Isabela y Edward no sabían que en ese instante de confesión y promesa, el peligro volvía a acecharlos, dispuesto a poner a prueba la fuerza de su amor y la verdad de sus corazones. La niebla de la estación apenas había disipado cuando Edward estrechó a Isabela entre sus brazos, sellando con su abrazo una promesa tan antigua como el amor y tan peligrosa como la verdad. Allí, bajo la luz temblorosa del amanecer, le juró que su secreto moriría con él si era necesario, que la protegería contra el mundo, aunque eso implicara desafiar a su propia sangre y a la sociedad entera. Juro por mi honor, Isabela, que nada ni nadie le hará daño mientras yo viva, susurró, apretando sus manos contra el pecho. Isabela, aún con lágrimas en el rostro, sintió un alivio y un temor nuevos. Sabía lo que costaba desafiar las reglas de un mundo donde la reputación era moneda y la traición castigo. Sin embargo, por primera vez en años, se permitió creer en la fuerza de una promesa, en la posibilidad de un refugio más allá del exilio y la soledad. Regresaron a Ashbury Hall en silencio, compartiendo miradas que decían más que 1000 palabras. La mansión parecía diferente, como si el secreto que ahora los unía la hubiera transformado en un lugar lleno de umbrales inciertos. Edward la instaló en una habitación apartada, lejos de la curiosidad del servicio y de la mirada implacable de Lady Clarissa. Durante los días siguientes, el duque y la princesa se vieron en secreto, deslizándose por pasillos solitarios, encontrándose al caer la noche en la biblioteca o en el jardín bajo el resguardo de los viejos robles. Sus conversaciones, antes llenas de cautela y matices, se tornaron sinceras y profundas. Hablaban de miedos y sueños, de los días dorados de la infancia de Isabela en Madrid y de las cicatrices invisibles que Edward llevaba desde la guerra. Nunca pensé que pudiera confiar de este modo en alguien, confesó Isabela una tarde, sentada junto a él bajo la sombra de un fresno. He vivido tanto tiempo escondida que la verdad me parece un lujo peligroso. Edward le tomó la mano, sus dedos entrelazados con los de ella. Nadie puede vivir siempre en la sombra, Isabela. Se merece la luz. Ella lo miró, vulnerable, sin máscaras. Por primera vez, dejó caer todas las defensas y permitió que la ternura aflorara, dejando que Edward viera a la joven asustada y valiente que luchaba por sobrevivir.
Su relación se fue consolidando en la intimidad de esos momentos robados, marcados por la confianza y la vulnerabilidad. El deseo crecía, pero era contenido por la gravedad de la situación, por el peso de la amenaza que seguía acechando en la distancia. Lady Clarissa, incapaz de obtener respuestas, se volvió aún más severa, pero Edward no cedió. En público, mantuvo la compostura. En privado, protegía a Isabella con una devoción que asombraba incluso a sí mismo. Eleanor, aunque demasiado joven para entender del todo, percibía la tensión y buscaba la compañía de Isabella siempre que podía. Todo cambió una tarde, cuando el capitán Ramírez regresó a Ashbury Hall. El aire olía a tormenta y la mansión parecía contener el aliento. Isabella lo reconoció en cuanto vio su figura en el umbral, su uniforme impecable y la expresión grave. «Princesa», saludó Ramírez con una reverencia discreta. «Lamento irrumpir así, pero traigo malas noticias». Edward lo condujo al despacho, cerrando la puerta tras ellos. Isabella se sentó junto al fuego, el corazón encogido. «Han descubierto su paradero», anunció Ramírez, sin rodeos. «Los enviados del nuevo gobierno español están en Inglaterra. He interceptado una carta con su descripción. No me cabe duda de que vienen tras usted y pueden llegar aquí en cuestión de días». El silencio se hizo denso. Isabella sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. Edward se levantó, los ojos encendidos de ira y decisión. «¿Hay algún lugar seguro?», preguntó. Ramírez negó con la cabeza. «Solo el continente, tal vez. Francia o Suiza. Si permanece aquí, tarde o temprano la encontrarán». Isabella se cubrió el rostro con las manos, luchando contra la desesperación. «No puedo seguir huyendo», murmuró. «No quiero arrastrarlo a usted ni a Eleanor al peligro». Edward se arrodilló ante ella, tomándola por los hombros. «No voy a dejar que se enfrente a esto sola. Si decide marcharse, iré con usted. Si decide quedarse, enfrentaremos las consecuencias juntos». Ramírez los miró, la preocupación dibujada en cada arruga de su frente. «Debéis decidir pronto. Ya hay espías en los alrededores. La mansión no es segura». Esa noche, el duque y la princesa permanecieron en la biblioteca, sentados uno junto al otro, mientras la tormenta azotaba las ventanas. Isabella temblaba, no de frío, sino de miedo y de amor. Edward la envolvió en sus brazos. «¿Qué desea hacer?», susurró. «No le pediré que se quede si teme por su vida. Pero si se va, iré con usted. No me importa el exilio ni la desaprobación de la sociedad. Solo me importa usted». Isabella lo miró, las lágrimas brillando en sus ojos. «No sé si tengo fuerzas para huir de nuevo, pero tampoco quiero que pague el precio de mi pasado. ¿Cómo podría pedirle que renuncie a todo por mí? No me lo está pidiendo. Ya lo he decidido». La decisión pendía en el aire, tan pesada como el destino mismo. Afuera, el viento rugía y la lluvia repiqueteaba como un presagio. Al amanecer, Isabella y Edward recorrieron juntos los pasillos de la mansión, despidiéndose en silencio de todo cuanto conocían. Había un sabor a despedida en cada gesto, una tensión insoportable en cada palabra no dicha. Ramírez aguardaba con un carruaje en el patio, listo para la huida, pero la duda persistía. Era mejor enfrentarse al peligro o dejarlo todo atrás y comenzar de nuevo, lejos de Inglaterra y de los lazos que los ataban. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban la campiña y las sombras de sus enemigos se alargaban sobre el horizonte, Isabella y Edward supieron que juntos podrían desafiar cualquier tormenta. Si lograban decidir el rumbo de su destino antes de que fuera demasiado tarde. La mañana en Ashbury Hall amaneció envuelta en una tensión casi insoportable. Un presagio invisible flotaba en el aire, como si las paredes mismas aguardaran la explosión de una verdad largamente contenida. Isabella se despertó con el corazón acelerado, presa de pesadillas donde su rostro era desenmascarado ante una multitud hostil, y Edward era arrastrado lejos de ella por manos invisibles. Aquel día,
Lady Clarissa recorría la mansión con una energía inusual, su porte más altivo y su mirada más severa de lo habitual. En su mano llevaba una carta arrugada, escrita en francés y hallada por una doncella indiscreta en la alcoba de Isabela. La duquesa había hecho traducir el texto por el párroco local y, entre las líneas, había encontrado los nombres que sellaban el destino de todos: Isabela de Borbón y Castilla. Hermano en París. Persecución. El secreto, cuidadosamente guardado, quedaba expuesto ante la autoridad de una madre y la furia de una mujer noble. Lady Clarissa mandó llamar a su hijo con urgencia. Edward la encontró en el salón, de pie junto a la chimenea, con la carta en la mano temblorosa. ¿Sabes lo que es esto?, preguntó, la voz entrecortada por la indignación. Edward tomó la carta, la leyó en silencio y alzó la vista con una calma gélida. Sí, madre, lo sé. ¿Y aún así la has protegido? ¿Has traicionado tu sangre, tu apellido y la seguridad de esta casa por una impostora? Es una fugitiva, Edward, una princesa buscada por la ley y los gobiernos de Europa. El duque guardó silencio un instante, respirando hondo. No es una impostora, es una víctima, y no la traicionaré. La duquesa dio un paso atrás, horrorizada. Debes entregarla a las autoridades. No entiendes lo que está en juego. Si el gobierno descubre que la escondemos, perderemos todo: el título, las tierras, incluso la libertad. Edward la miró con una determinación que nunca antes había mostrado. No lo haré. Prefiero enfrentarme a la nobleza, al gobierno e incluso a usted antes que entregar a Isabela. El eco de esa declaración recorrió la casa, vibrando en las paredes, corriendo de boca en boca entre el servicio, y pronto, más allá de los muros de Ashbury Hall. Lady Clarissa, herida en su orgullo y aterrorizada por el escándalo, ordenó que se notificara a los magistrados del condado. Pero Edward, más rápido, envió un mensaje a sus aliados y a quienes aún le debían lealtad, pidiendo ayuda y discreción. Mientras tanto, Isabela, ajena al alcance de la tormenta, notó el cambio en el ambiente. Las criadas la evitaban, los lacayos murmuraban en los pasillos y Eleanor fue llevada al ala norte por seguridad. Fue Ramírez quien la encontró en la biblioteca, con el rostro pálido y las manos apretadas sobre un libro cerrado. «Princesa», dijo en voz baja, «Lady Clarissa lo sabe todo. Ha llamado a las autoridades. No queda mucho tiempo». Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No permitiré que la familia Ashbury pague por mi culpa. Si me entrego, todo acabará aquí». «No, princesa, no lo haga. Edward no lo permitirá». Pero Isabella ya había tomado una decisión. Sabía que Edward se estaba jugando su reputación y su patrimonio por protegerla. No podía condenarlo a la ruina, ni cargar sobre su conciencia el peso de su destino. Esa noche, mientras la mansión era un hervidero de rumores y preparativos, Isabella se deslizó por los pasillos hasta el despacho de Edward. Lo encontró de pie junto a la ventana, la silueta recortada contra el cielo tormentoso. «Debo hablar con usted», dijo ella, la voz firme pese al temblor de su corazón. Edward se volvió, su expresión oscura y atormentada. «No vas a entregarte, Isabela». Ella bajó la mirada. «No puedo permitir que tu familia sufra por mi causa. Si me entrego, tal vez todo esto termine, y tu madre no tenga que elegir entre su hijo y su honor». Edward cruzó la habitación en dos zancadas y la tomó de las manos. «No te dejaré marchar. No dejaré que cargues sola con este destino. No he luchado todo este tiempo para perderte ahora. Edward, no, Isabela. No más sacrificios. Si nos condenan, que sea juntos». En ese instante, se oyó el estrépito de pasos y voces en el vestíbulo. La nobleza local, encabezada por la vizcondesa Margaret y el juez del condado, había llegado, alertados por Lady Clarissa. La sala principal se llenó de caras severas, de murmullos agudos, de miradas que juzgaban y condenaban. Edward salió al encuentro, la frente alta y la voz clara.
¿Qué desean de mi casa? Margaret, con la sonrisa de una serpiente satisfecha, tomó la palabra. Señor Duque, hemos recibido informaciones inquietantes sobre la verdadera identidad de su institutriz. Se exige su entrega inmediata a las autoridades. Edward no dudó. Tomó a Isabela de la mano y la atrajo a su lado, ante la mirada atónita de todos los presentes. No permitiré que nadie toque a esta mujer. Sí, es cierto. Isabela de Borbón y Castilla es una princesa exiliada, buscada por los enemigos de su patria, pero no es una criminal. Es mi invitada, y desde este momento, la mujer a la que amo. Si alguien quiere llevársela, tendrá que pasar sobre mi cadáver. El salón estalló en un revuelo de exclamaciones, protestas, risas nerviosas y un murmullo de incredulidad. Lady Clarissa palideció, llevándose una mano al pecho. Margaret apretó los labios con furia. El juez pidió silencio, pero la declaración de Edward ya era un escándalo imparable. Ramírez se situó discretamente cerca de Isabela, dispuesto a defenderla. Algunos nobles, conmovidos por la valentía de Edward y la dignidad de Isabela, comenzaron a murmurar palabras de apoyo. ¿Acaso vamos a entregar a una dama indefensa a sus perseguidores? Dijo Lord Blackmore en voz alta. La justicia inglesa no debería ser instrumento de venganzas extranjeras, añadió el barón Elmsworth, ganando la aprobación de varios presentes. La tensión se palpaba como electricidad en el aire. El juez, incómodo, miró a su alrededor, midiendo el ánimo de la sala. Duke Ashbury, ¿comprende usted la gravedad de sus palabras? Está desafiando abiertamente la ley y la voluntad de la nobleza. Edward sostuvo la mirada del juez. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias, pero si alguno de ustedes tiene un gramo de compasión, sabrá que entregar a Isabela sería una traición a todos los valores que decimos defender. Isabela, tomada de la mano de Edward, sentía arder en su pecho la mezcla de culpa y asombro. Jamás habría imaginado que alguien desafiaría al mundo por ella. Aún así, su voz se alzó, temblorosa, pero firme. No deseo causar más daño. Si mi rendición evita la desgracia de esta familia, me entregaré. Pero Edward la interrumpió, levantando su voz por encima del tumulto. «No», declaró, «no más sacrificios, no más soledad. Si alguna vez he tenido poder, es para usarlo en favor de la justicia y del amor. Isabela no irá a ninguna parte sin mí». La sociedad, escandalizada, se dividió. Unos condenaban la rebelión del duque, otros, tocados por el coraje y el sufrimiento de Isabela, murmuraban en favor de su causa. El rumor se extendió por el condado y pronto, incluso en Londres, se habló de la princesa española y el duque inglés que habían desafiado las reglas por amor. En la sala, la tensión se mantenía, pero una nueva corriente de esperanza comenzaba a circular entre los rostros anónimos. Isabela, aún temblando, se aferró a Edward, consciente de que nada volvería a ser igual. Pero el peligro no había desaparecido, y la batalla más difícil aún estaba por librarse. La noche caía sobre Ashbury Hall como un presagio. En la mansión, cada sombra parecía esconder un peligro. Desde la declaración pública de Edward, el ambiente era de vigilia constante. Los criados cerraban puertas y ventanas al anochecer, y los guardias recorrían los jardines con linternas y fusiles. Lady Clarissa apenas dormía, paseando de un lado a otro, el ceño fruncido y el corazón en vilo. La reputación de la familia, construida durante generaciones, pendía de un hilo. El capitán Ramírez se había convertido en una presencia habitual. Con su experiencia militar, colaboraba estrechamente con Edward en la defensa de la mansión. Reunía a los criados y a los mozos de cuadra, enseñándoles a mantener la calma y la vigilancia. Edward confiaba en él como en un hermano de armas. Juntos repasaban cada acceso, cada rincón vulnerable. «¿Está seguro de que vendrán esta noche?», preguntó Edward, la voz baja, mientras inspeccionaban la galería que daba al jardín.
Ramírez asintió, la mirada fija en la oscuridad más allá de los ventanales. Han sido vistos en el pueblo. Son hombres peligrosos, mercenarios al servicio del nuevo gobierno español. Saben que la princesa está aquí y no se detendrán ante nada. Edward apretó los puños. No permitiré que pongan un pie en esta casa. Mientras tanto, Isabela se debatía entre el miedo y la determinación. Sabía que era el objetivo, pero también que la vida de los Ashbury corría peligro por su causa. Encontraba consuelo en los momentos robados con Eleanor, contándole historias bajo la luz temblorosa de una lámpara. ¿Tienes miedo, Isabela?, preguntó la niña, aferrada a su muñeca. Isabela acarició su cabello, sonriendo con ternura. Un poco, pero más miedo tendría si estuviera lejos de ti. ¿Por qué quieren hacerte daño? Algunos temen a lo que no entienden, Eleanor. Pero pase lo que pase, yo te protegeré. A medianoche, el silencio se hizo aún más espeso. Un viento helado azotaba los cristales. Ramírez, en la puerta principal, oyó un crujido en el seto. Hizo una seña a Edward y ambos se prepararon. No tardó en escucharse un ruido sordo, luego un grito ahogado. ¡Ahora!, ordenó Ramírez. Varios hombres vestidos de negro irrumpieron en el vestíbulo. El caos estalló. Los criados gritaban, los guardias forcejeaban con los atacantes. Edward, espada en mano, bloqueó el paso hacia la escalera principal. Ramírez derribó a uno de los asaltantes de un certero golpe. En el piso superior, Isabela corría hacia la habitación de Eleanor. Al abrir la puerta, encontró a la niña aterrada, abrazando su almohada. «Ven conmigo, pequeña, no hay tiempo», susurró. Un disparo retumbó en el corredor. Isabela levantó a Eleanor en brazos y salió al pasillo, buscando una ruta de escape. Un hombre armado apareció al fondo, bloqueando la escalera. Isabela, sin pensarlo, se interpuso entre el atacante y la niña. «¡No se acerque!», gritó, con la voz firme pese al temblor interior. El hombre dudó apenas, pero avanzó. Isabela retrocedió, protegiendo a Eleanor con su propio cuerpo. En ese instante, Edward subió corriendo, espada en alto. El atacante apuntó, pero Isabela empujó a la niña a un lado y se lanzó sobre el hombre, forcejeando con una fuerza nacida del miedo y la desesperación. El arma se disparó. La bala rozó el brazo de Isabela. Edward llegó a tiempo para apartar al atacante, mientras Ramírez y los guardias subían tras él. En segundos, los agresores fueron reducidos y desarmados. Isabela se desplomó de rodillas, jadeando, Eleanor llorando a su lado. «¿Estás herida?», preguntó Edward, arrodillándose junto a ella, el rostro desencajado. Isabela negó con la cabeza, aunque la sangre manchaba la manga de su vestido. «Estoy bien, solo fue un rasguño». Ramírez ayudó a levantarla, admiración y respeto en su mirada. «Ha salvado la vida de la niña, Alteza». La mansión quedó sumida en un silencio tenso mientras los criados atendían a los heridos y los atacantes eran encerrados en la bodega. Lady Clarissa, al enterarse del peligro que su nieta había corrido y del sacrificio de Isabela, acudió a la sala donde la joven era atendida. La duquesa la miró largamente, con una mezcla de incredulidad y emoción. «¿Por qué?», susurró, la voz quebrada. «¿Por qué arriesgó su vida por Eleanor?». Isabela la miró a los ojos, exhausta pero firme. «Porque la amo como si fuera mi propia hermana. Porque, aunque no pertenezco a esta familia por sangre, he encontrado aquí un hogar. No podía permitir que le ocurriera nada». Lady Clarissa apartó la mirada, luchando contra las lágrimas. «He sido dura, injusta, pero hoy he visto lo que hay en su corazón, Isabela. No sé si podré perdonarme, pero gracias. Gracias por salvar a mi nieta». El alba sorprendió a Ashbury Hall con los primeros rayos de sol colándose por las ventanas. Los atacantes fueron entregados a las autoridades locales, quienes, tras escuchar el relato de la noche, no pudieron evitar mostrar respeto por la joven princesa. La noticia del ataque y del coraje de Isabela recorrió la campiña.
Muchos vecinos, antes hostiles o indiferentes, se acercaron a la mansión para expresar su apoyo. Lord Blackmore llevó consigo a varios nobles que, públicamente, ofrecieron su simpatía y gratitud. Su Alteza ha demostrado un valor inusual, declaró el barón Elmsworth. No todos los días una princesa salva a una niña inglesa arriesgando su propia vida. Lady Clarissa, en presencia de todos, dio un paso al frente. Ashbury Hall siempre será su casa, Isabela. Lo digo como madre, como abuela y como mujer que ha aprendido a ver más allá del orgullo. Isabela, emocionada, aceptó el abrazo de la duquesa. Edward, con la mano de Isabela entre las suyas, sintió que la pesadilla de la noche había sellado un lazo irrompible entre todos. Sin embargo, aunque la comunidad reconocía ahora el valor de la princesa, la reputación de la familia Ashbury seguía marcada por la polémica. Los enemigos no habían sido derrotados del todo, y la amenaza de nuevos peligros no se disipaba con la luz de la mañana. En la galería, mientras el sol acariciaba los retratos de los antepasados, Isabela miró a Edward y supo que la lucha no había terminado. Pero también comprendió que, al fin, no estaba sola, y que juntos podrían enfrentarse a lo que aún estaba por llegar. El final del verano llegó con una quietud nueva a Ashbury Hall. Tras noches de sobresaltos y días de incertidumbre, la amenaza que había oscurecido la vida de Isabela y Edward comenzó a disiparse, como una tormenta que se aleja, dejando el aire cargado de promesas y cicatrices. Sin embargo, lo que la violencia y el peligro no lograron destruir, la sociedad inglesa intentó minar con cuchillos más sutiles: el silencio, la distancia, la desaprobación. Las invitaciones a cenas y bailes dejaron de llegar. Los antiguos aliados evitaban cruzar miradas con los Ashbury en la iglesia. Los comerciantes del pueblo, discretos y prudentes, servían a la familia con una cortesía distante. El exilio social era real, y la mansión, durante generaciones centro de la vida local, se volvió un refugio apartado del bullicio y la falsedad. Lady Clarissa sufrió ese aislamiento con estoicismo, pero también con un dolor profundo. Acostumbrada a regir la vida social del condado, se sintió humillada y herida. Sin embargo, la noche del ataque y el sacrificio de Isabela habían dejado una huella imborrable en su corazón. Día tras día, observó a la joven princesa en su vida cotidiana. Su amabilidad con los criados, su dulzura con Eleanor, la entereza con que soportaba los comentarios y las miradas. Lentamente, la aversión y el temor se transformaron en respeto, y el respeto en una aceptación que no necesitaba palabras. Una tarde, mientras la luz dorada bañaba la galería, Lady Clarissa se acercó a Isabela, que bordaba en silencio junto a la ventana. «He sido injusta contigo», dijo la duquesa, con la voz baja pero firme. «Mi orgullo y mi temor me cegaron. No hay título que valga más que el valor y la dignidad que has demostrado. Si Edward te ha elegido, lo ha hecho por amor, y yo no seré quien me interponga». Isabela, conmovida, tomó la mano de Lady Clarissa. «Nada de lo que he hecho habría sido posible sin su hijo y sin usted, mi lady. No guardo rencor, solo gratitud». La reconciliación entre ambas mujeres fue silenciosa, pero profunda. A partir de ese día, Isabela dejó de sentirse una extraña en la casa. Eleanor, liberada de la tensión que flotaba en el aire, volvió a reír y a perseguir mariposas en los jardines. Incluso los criados, al ver el ejemplo de la duquesa, reanudaron sus saludos y su lealtad. Edward, por su parte, vivía la paradoja de la felicidad privada y el rechazo público. Caminaba con la frente alta por el pueblo, consciente de las miradas, pero sin ceder ni un ápice en su decisión. Cada día, encontraba fuerzas en la compañía de Isabela, en la serenidad de sus conversaciones y en la promesa de un futuro juntos. «¿Te arrepientes?», le preguntó una mañana, mientras paseaban entre los castaños. «Jamás.
respondió Isabela, apretando su mano. He renunciado a un reino, pero he encontrado mi hogar. Edward la miró con ternura y orgullo. He renunciado a la aprobación de muchos, pero he ganado la verdad y la lealtad de quien más amo. En las semanas siguientes, Isabela tomó una decisión que selló su destino para siempre. Llamó a Ramírez y le entregó la última carta que escribiría con su antiguo título. Dígale a mi hermano que ya no soy princesa, que mi vida y mi nombre pertenecen a otro país, a otra familia. Aquí he encontrado lo que ni una corona ni un palacio podían darme. El capitán la miró con emoción y respeto. Su Alteza, empezó, pero ella negó con una sonrisa. Solo Isabela, por favor. Aquí, ese es el único nombre que importa. La noticia de la renuncia de Isabela a sus derechos dinásticos se difundió rápidamente entre los círculos exiliados y en la prensa internacional. Algunos la llamaron heroína, otros traidora, pero para los Ashbury, esa renuncia era la mayor prueba de amor y de coraje. Un día, Edward reunió a su familia en el salón. Lady Clarissa, Eleanor e Isabella estaban presentes. A partir de hoy, esta casa no se regirá por los dictados de la sociedad, sino por los valores que hemos aprendido juntos: la verdad, la lealtad y el amor. No buscaremos la aprobación de quienes nos han dado la espalda. Nuestra felicidad no dependerá de las apariencias, sino de la sinceridad con que vivamos. Lady Clarissa asintió con lágrimas en los ojos. Isabella, sentada junto a Eleanor, sintió por primera vez que pertenecía plenamente a ese lugar. Así, la familia Ashbury reconstruyó su vida lejos del bullicio social, pero envuelta en la calidez de la autenticidad. Los jardines volvieron a florecer, la música regresó a los pasillos, y la risa de Eleanor llenó la casa como en los días más felices. Los vecinos, poco a poco, empezaron a olvidar el escándalo y a recordar el coraje y la generosidad que habían salvado a una niña y defendido la justicia. Una tarde de otoño, Edward e Isabella se casaron en la capilla privada de la mansión. No hubo grandes multitudes ni banquetes fastuosos, pero sí una ceremonia sencilla, cargada de emoción y de esperanza. Lady Clarissa, con un ramo de rosas blancas, bendijo la unión con un susurro de gratitud. Ramírez, como testigo, sonrió con orgullo. Eleanor arrojó flores al aire, celebrando la felicidad de quienes, por fin, habían encontrado su lugar en el mundo. Juntos, Isabella y Edward fundaron un hogar donde la verdad no era una amenaza, sino una promesa, donde el amor no era un secreto, sino una bandera. En ese refugio, lejos de los juicios y las máscaras, aprendieron que la dignidad y la libertad valen más que cualquier corona, y que la felicidad a menudo se encuentra donde menos se la espera, en el coraje de elegir el corazón sobre el deber y la luz sobre las sombras del pasado.